Estos sentimientos indeseables acaban formando parte de la mixofobia, es decir, de la fobia a todo lo distinto, de la fobia a todo lo diverso, de la mixofobia y de las ansias segregacionistas que se expresan en la estructura de los barrios, de las ciudades, buscando comunidades de mismidad que ofrezcan seguridad en un entorno en el que se evita el arte de dialogar, negociar o convivir con los otros, con los distintos a nosotros. Pues los extraños no serían personas de fiar y además tendemos a ver en los otros a competidores, ¿no? Bueno, ahora se llaman clústeres, esos fraccionamientos que están todos cerrados, ¿no? Y que se necesita meter una credencial para poder pasar. Son comunidades de mismidad en donde se tiene un enorme horror a la alteridad, a la otredad, a cualquier otro que sea ajeno a ellos, ¿no? Junto a la compasión que propone el filósofo Levinas frente al otro, que nos impele a asumir nuestra responsabilidad hacia la alteridad, pero familiar a esta, el filósofo Daves Lockstrup afirmaba que cuando el otro aparece en plural, los impulsos morales precisan de códigos, leyes, jurisdicción e instituciones que los instalen. El sentido moral, como obediencia a la exigencia ética, se reencarna en o es procesado como justicia social. Son estas medidas de justicia social precisamente las que urge fortalecer, como el derecho a una vida libre de violencia, la seguridad sanitaria, la protección de los derechos más allá de las fronteras nacionales, el respeto a la diferencia sexual, el derecho a la educación y la protección por razones de discriminación de género. La construcción social y psicológica de los otros como no deseados y como amenazas legitima la violencia desde la familia, el Estado o la sociedad. Estas formas de violencia implican estrategias de dominio frente a lo que se ve como un comportamiento indócil a ojos del paradigma machista dominante o de la estructura familiar autoritaria que legitima la violencia intrafamiliar. La posibilidad de abandonar, abusar, violentar o explotar laboralmente o sexualmente a los hijos implica la capacidad de convertirlos en otros no deseados, en objeto de control que pierde su dignidad como persona y se convierte en instrumentos, objetos o mercancías. La otredad no es más que una categoría vacía que, dependiendo del contexto histórico y político, fabrica individuos no deseados, cuerpos indóciles, amenazas que han de ser controladas, que pueden ser legítimamente violentadas e incluso desaparecidas. Personas estigmatizadas que por excelencia representarían la otredad a ser negada. Estos rasgos nos remiten a sociedades en que se da una normalización de la violencia, como la nuestra, y de la impunidad, un permanente estado de excepción. El investigador de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, reporta que este año existen 3 millones de menores de edad puestos a trabajar, casi la mitad sin remuneración alguna. La encuesta ENDIRE sobre la dinámica de las relaciones en los hogares nos ofrece un acercamiento a las raíces culturales de la violencia. La encuesta indagó sobre el acuerdo o desacuerdo de las mujeres frente a ciertos roles socialmente esperados. Se encontró que entre las mujeres de 15 años y más, que en este año sufrieron violencia por parte de su pareja, 29% dijo estar de acuerdo en que si hay golpes o maltrato en casa, es un asunto de familia y ahí se debe quedar, según esta encuesta. El 16.8% también estuvo de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene. El 14.7% igualmente expresó su acuerdo en que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja. Las cifras que presenta esta encuesta, ENDIRE, requieren de un análisis cuidadoso en la medida en que algunos estudios muestran que cuando el control y la subordinación sobre las mujeres aumenta, el dominio y el sometimiento son más tolerados socialmente. A esto se le llama la naturalización. Esta naturalización de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal por las propias mujeres, es decir, es normal. En el informe titulado La infancia cuenta en México 2010, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en México, miradas regionales, aparece un cuadro de la región centro del país que incluye datos sobre Guanajuato.
con tasas preocupantes como la de la mortalidad infantil de 14.4%, un 4.7% de madres adolescentes, una incidencia de 1.8% de homicidio infantil, de infanticidio, y la ausencia de un índice de medición de la calidad de las leyes. En este momento todos los demás estados del centro de la República tenían un índice de medición de calidad de las leyes, pero Guanajuato no lo tenía. Estoy hablando de 2010, bueno, creo que todavía no lo tiene. Hay que tomar en cuenta que las niñas viven la violencia por partida doble, dada su condición de mujeres y de personas menores. Ser mujer es una de las condiciones más frecuentes para convertirse en sujeto de abuso o en un otro no deseado. Recuerden que en la India se aborta a las niñas y se deja a los niños porque es indeseable tener una niña y es más productivo tener un niño. Entonces el infanticidio aumenta también por razones de género en otros países. En lo general afirma Zygmunt Bauman que los pobres, cada vez más criminalizados, son candidatos naturales al daño colateral, marcados de forma permanente, tal como indica la tendencia, con el doble estigma de la irrelevancia y de la falta de mérito. Los males de origen natural, económico o social, debido a las crisis recurrentes, llamados también daños colaterales, se asientan permanentemente en los pobres. La desigualdad ha crecido abrumadoramente, como afirma el economista del Banco Mundial, Milanovic. A partir de esta afirmación de Milanovic del Banco Mundial, Bauman señala que con ella ha crecido la incidencia de los trastornos mentales. En las sociedades con más desigualdad, como en los Estados Unidos, que es la sociedad que nosotros queremos imitar normalmente, en los últimos años la incidencia de las enfermedades mentales es 3 veces más alta que en los países más igualitarios, como por ejemplo los países escandinavos, Francia u otros países europeos. En estas sociedades también se registra un alto índice de población carcelaria, es decir, mucho mayor delincuencia, obesidad. Bueno, en México somos el primero o el segundo lugar mundial, junto con Estados Unidos. Embarazos adolescentes y, dice Bauman, a pesar de la inmensa riqueza que allí se acumula en los Estados Unidos, una elevada tasa de mortalidad para todas las clases sociales. Es decir, esos son los efectos de la desigualdad, que no son solamente económicos, sino que inciden, por ejemplo, en 3 veces una mayor incidencia en enfermedades mentales. Y uno puede suponer que dentro de estas alteraciones está la violencia. La filósofa Agnes Heller, en su libro Una filosofía de la historia en fragmentos, señala que la vida del hombre contemporáneo aparece bajo la metáfora de una estación del ferrocarril. Bueno, podríamos decirnos una estación de autobuses, ¿no? En esta estación vivimos como de paso, como transeúntes o peregrinos permanentes, y este sería nuestro mundo, al que hemos sido arrojados por accidente, puesto que aquí tendríamos que llevar adelante nuestra vida. En este mundo moderno que va demasiado deprisa y que ha perdido su estabilidad, existiría una especie de muerte de la morada o muerte del hogar, debido al funcionalismo universalizante. Todo es usado, reemplazado y desechable, y las personas no encuentran un hogar. Estamos llenos de objetos de consumo, pero muy pocos pueden ser considerados parte de nuestro hogar o tener un significado permanente. Habríamos completado la tecnología con el logos cosmopolita en una racionalidad que combina el liberalismo y la democracia, pero que debería ser en cada caso distinta, pues requeriría de una unicidad concreta para construir un mundo propio en cada país y en cada realidad cultural, es decir, un mundo propio de símbolos culturales que pueda ser considerado un hogar para nosotros. La religión, la etnicidad, la raza y el género podrían servir para recuperar las redes de acciones simbólicas, pero también como puntos de referencia de una identificación exagerada y excluyente. Ser en un mundo también sería compartir la casa en que se habita, un hogar común, un compartir del feliz con el infeliz. Aunque no podría compartirse todo ni las personas podrían entenderse por completo, se llegaría a un mundo común a través de la reunión de todos los mundos individuales. De este modo, para Heller, las personas elegirían un mundo significativo, compuesto de los mundos de sujetos significativos, pero además sería posible compartir una cosa común, la res pública, la cosa pública, un mundo como hábitat político. Las personas libres de una edad libre daríamos significado a nuestras vidas mediante una infusión de la sangre de los muertos en el pasado. Al ser personas contingentes y al no haber certidumbre,
El juego está abierto y el croupier nos espera. Algunos hacen sus apuestas, otros pasan. Con todo, nadie puede escapar. Se trata de que hagamos la apuesta moral y aprendamos a convivir con los otros en un marco común, un hogar propio, al mismo tiempo un hogar compartido con derechos compartidos. Los habitantes de la era posmoderna podríamos hacer de esta estación de ferrocarril habitable o convertirla en un infierno. Eso depende de nosotros. Sin embargo, los que llegan a elegirse a sí mismos como personas morales bajo la categoría de lo universal, o los que prefieren sufrir la injusticia antes que cometerla, tendencialmente harían más habitable esta estación de ferrocarril, este mundo en donde estamos de paso como peregrinos y que finalmente tenemos que convertirlo en un hogar que sea compartible con los otros, con los diferentes. Muchas gracias. Y por último, en este panel, el licenciado Carlos nos va a dar el enfoque jurídico. Muchas gracias. Más que un enfoque jurídico, me gustaría platicar un poco de cómo lograr, cómo abordar la situación de la prevención social de la violencia enfocada a la infancia, ¿no? Creo que hablar de prevención es hablar de muchas cosas y más desde un enfoque de prevención social, es un enfoque todavía mucho más amplio, ¿no? A grandes rasgos de lo que quiero platicar es, bueno, ¿qué es la prevención social? ¿Qué es esta corriente nueva que viene surgiendo desde el cono sur del continente, desde la filosofía europea y que viene permeando a nuestro país en estos últimos años? ¿En qué ámbitos de la prevención estamos hablando? Y bueno, ¿cómo debe ser un programa? ¿Cómo debe ser una acción pública respecto a la prevención social enfocada a la niñez? Bueno, tenemos una Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que es del año 2012 y que viene a regir todo el tema de prevención a nivel nacional. Es una ley general, por lo tanto es aplicable a los estados, pero también sería conveniente que nuestro estado de Guanajuato tuviera una ley. Quiero decirles, lamentablemente, estamos un poco estancados en ese tema, no está todavía en la agenda legislativa y yo creo que tendría que ser algo muy importante. Hablar de prevención de la violencia nos lleva a recordar cuando se hablaba de la prevención de la norma, cuando se pensaba que el conocimiento de la norma nos iba a llevar a prevenirla, vemos que no necesariamente es así. Nos lleva también posteriormente a pensar que la prevención de la violencia únicamente se encuentra en el ámbito psicosocial. Tampoco es así. Tenemos que, cuando hablamos de prevención social y cuando hablamos de marginación y pobreza, nos damos cuenta de la estrecha relación que hay con la cuestión de la violencia, ¿no? Hablamos también de prevención del delito, pero el día de hoy estamos hablando, y es lo que yo vengo a proponer aquí, hablar de prevención social de la violencia y la delincuencia enfocada en la infancia. Entonces, esta es la conceptualización que establece la ley. Claro, tiene sus áreas de oportunidad. Nos habla de políticas públicas, ya de aquí tenemos que emitir el primer razonamiento. Hablar de políticas públicas no es lo mismo que hablar de políticas gubernamentales. Hablar de políticas gubernamentales, aquellas que exclusivamente surgen del gobierno y buscan implementarse en la sociedad. Hablar de políticas públicas y más desde un enfoque participativo es hablar de políticas, de programas de acciones que surgen desde la ciudadanía, que surgen desde el gobierno, que surgen desde actores representativos, desde actores estratégicos de la sociedad, desde lo local, desde el municipio, desde el barrio, desde la colonia. Hablar también de estos programas y de estas acciones requiere de una focalización. Y ahorita vamos a hablar brevemente de en qué consiste la focalización. No podemos seguir hablando de prevención de la violencia y la delincuencia en la infancia desde un solo punto de vista o con una sola estrategia. Tiene que haber varias estrategias que estén amarradas, que estén relacionadas entre